En este video analizaremos las 30 palabras de apoyo más importantes del formulario N400, la solicitud de ciudadanía que sonarán al 100% en tu entrevista de ciudadanía de los Estados Unidos. Imagina la siguiente situación. Todo iba bien. La persona iba pasando las 128 preguntas cívicas. La persona leyó, la persona escribió, el oficial pasó al formulario N400. El oficial preguntó el nombre de esa persona, luego hizo una pregunta sobre el apellido. La persona respondió su apellido. Y después de eso, el oficial dijo algo rápidamente. La persona no alcanzó a escuchar y no entendió qué significaba. Esta persona pidió que lo repitiera. El oficial, con toda calma, repitió la pregunta una vez más. Y en ese momento la persona pensó, bueno, está bien, diré algo, a lo mejor acierto. Y dijo, yes. Pero el oficial negó con la cabeza. Y después el oficial volvió a hacer la misma pregunta. La persona no entendió. El oficial imprimió una hoja y ahora esta persona está esperando el segundo intento. Y hasta el momento no hay nada. Y cada día esta persona mira el buzón con la esperanza de que la inviten al segundo intento. Queridos amigos, no quiero que ninguno de ustedes sea el protagonista de una historia así. Me llamo Jason. Soy profesor de la Escuela del Inmigrante Nuestra América, donde enseñamos a las personas a hablar inglés para vivir en América y para obtener el pasaporte de ciudadano de los Estados Unidos de América. Amigos, para pasar la naturalización es importante escuchar cada palabra que les hará el oficial de inmigración. Es importante entender esa pregunta, recordar su información después de que se les haya hecho la pregunta y responderla de la forma más concreta posible, de acuerdo con su historia migratoria. Amigos, por supuesto, no podemos predecir qué acento tendrá el oficial que los va a entrevistar. Puede ser latino, puede ser afroamericano, puede ser simplemente estadounidense. O puede ser asiático también. No sabemos quién será. No sabemos, amigos, qué tan alto y qué tan claro hablará esa persona. No sabemos con qué velocidad ese oficial de inmigración nos hará las preguntas. Pero podemos y debemos controlarnos y controlarnos a través de nuestra preparación. Precisamente, amigos, es su preparación la que los ayudará cuando estén sentados frente al oficial de inmigración. Los ayudará a responder absolutamente todas las preguntas. Ahora mismo, amigos, no se imaginan lo agradecidos que se sentirán en el momento en que se respondan con claridad todas las preguntas y entiendan que el oficial está a punto de firmarles y que se convertirán en ciudadanos de los Estados Unidos de América. Por eso, pongámonos a trabajar porque estamos trabajando para nosotros mismos. Su tarea, amigos, es primero aprender la pregunta. ¿Cómo suena esa pregunta y qué significa? Y solo después, colocando su información personal, formular la respuesta que corresponde a esa pregunta. Después de eso, hay que aprender primero la pregunta y luego su respuesta. Y solo después hay que practicar en parejas la pregunta y la respuesta para poder responder con tranquilidad en la entrevista de naturalización. Así que lo más importante, escuchen la palabra, memoricen la palabra y entiendan en qué contexto se usa. Amigos, en nuestra escuela creamos una guía de estudio para preparar el inglés de cara a la entrevista de ciudadanía.
Este documento contiene la información más reciente del sitio de inmigración y los requisitos del servicio de inmigración, así como nuestro sistema de preparación basado en 10 años de experiencia preparando a más de 5,000 inmigrantes que ya obtuvieron la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Entren por favor al enlace que está debajo de este video para descargar gratis esta guía de estudio. Así que la primera palabra, amigos, repitan conmigo, por favor. Eligibility. Otra vez, muchachos. Eligibility. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, el derecho a solicitar la ciudadanía. Una vez más, eligibility. ¿En qué pregunta lo escucharemos? What is your eligibility? ¿Cuál es su derecho a solicitar la ciudadanía? Conmigo, muchachos. Y después de eso, deben mirar cuál es su categoría de solicitud de ciudadanía y responder según su categoría. Segunda palabra de apoyo. Construcción de apoyo. Repitan conmigo, muchachos. Lawful Permanent Resident. Residente permanente legal. Queridos amigos, es la persona que tiene la Green Card. Esos son ustedes. ¿Cuándo escucharán esta pregunta? La escucharán del oficial cuando les pregunte cuándo se convirtieron en residentes permanentes legales. When did you become a lawful permanent resident? Repitan conmigo la pregunta. When did you become a lawful permanent resident? ¿Cuándo se convirtió en residente permanente legal? Y deben decir la fecha que aparece en su Green Card. Es decir, ¿cuándo se convirtieron en ese residente permanente legal? Tercera construcción de apoyo. Legal name. Nombre legal. Al comienzo mismo de la entrevista, el oficial va a verificar si usted es la persona que presentó los documentos y le preguntará, "What's your name?" ¿Cómo se llama? O le preguntará, "What's your current legal name?" ¿Cuál es su nombre legal actual? Y en ese momento, amigos, deben decir su apellido y su nombre. Deben decir, "My current legal name is", y colocar primero su apellido y luego su nombre. Cuarta construcción de apoyo. Memoricemos estas 3 palabras. Other names used. Repitan conmigo, muchachos. Other names used. Otros nombres que se hayan usado. Other names used. ¿Cuándo escucharán esta pregunta? Cuando el oficial les pregunte si alguna vez usaron otros nombres. Have you ever used any other names? Conmigo, muchachos. Have you ever used any other names? ¿Alguna vez usó otros nombres? En ese momento deben ser, pues, por supuesto, contar bajo qué apellidos o bajo qué otros nombres se hayan llamado ustedes. Quinta construcción. Date of birth. Fecha de nacimiento. Repitan conmigo, amigos. Date of birth. Escucharán esta frase cuando el oficial pregunte cuál es su fecha de nacimiento. ¿Cuándo nacieron? What is your date of birth? Y en ese momento deben decir my date of birth y nombrar la fecha de su nacimiento. Country of birth. Palabra de apoyo. Country of birth. País de nacimiento. Repitan conmigo, por favor. Country of birth. El oficial les preguntará, "What is your country
of birth? ¿En qué país nació? What is your country of birth? Y deben decir el país, pues, en el que nacieron ustedes. Marital status. Estado civil. Repitan conmigo. Marital status. Situación familiar. Estado civil. La pregunta. What is your marital status? ¿Cuál es su estado civil? Y deben decir su estado civil, que está indicando en la quinta parte del formulario N400. En ese momento, cuando escuchen esta pregunta, digan, por favor, su estado civil. Memoricemos la palabra current address, dirección actual. El oficial les preguntará, What is your current physical address? ¿Cuál es su dirección física actual? Es decir, ¿dónde viven? Repitan conmigo. Current address. What is your current physical address? O escucharán esta variante. What is your current home address? ¿Cuál es su dirección de casa? ¿Su domicilio? Residence. Repitan conmigo, amigos. Residence. ¿Qué es residence? Bueno, es el lugar de residencia. ¿Dónde lo escucharemos? En esta pregunta así. Where have you lived during the last 5 years? ¿Dónde ha vivido durante los últimos 5 años? O, what's your residence? ¿Cuál es su residencia? Y en ese momento deben decir dónde residen, es decir, dar su dirección física completa donde viven en este momento. Physical presence. Repitan por favor conmigo, muchachos. Physical presence. Presencia física. Se refiere a su presencia en el territorio de los Estados Unidos de América. Escuchen con atención la pregunta. ¿Cuántos días estuvo físicamente presente en los Estados Unidos de América durante los últimos 5 años? Y deben saber cuántos días estuvieron físicamente en el territorio de los Estados Unidos. Spouse, amigos. Spouse es su esposo o su esposa. Muy a menudo escucharán esta pregunta así. ¿Cuál es el nombre legal de su esposo o de su esposa? Y es importante que digan y completen la oración, el apellido completo de su esposa o de su esposo. Muy bien. Marriage. Repitan conmigo, amigos. Marriage. Marriage es el matrimonio. ¿Dónde escucharán esta palabra? En una pregunta así. When did you enter into your current marriage? ¿Cuándo contrajo el matrimonio actual en el que se encuentra ahora? Y deben decir la fecha en que se casaron. Divorce. Repitan conmigo, amigos. Divorce. Pregunta del oficial en inglés. When was your previous marriage terminated through divorce? ¿Cuándo se disolvió por divorcio su matrimonio anterior? Y deben decir cuándo se divorciaron. Aprendan, por favor, la fecha de su divorcio. Children. Hijos. Muchachos, recuerden, por favor. Children es plural. Hijos. El singular es child. Repitan conmigo. Child. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? How many? How many children do you have? Y deben decir, por ejemplo, I have 2 children. Tengo 2 hijos. Si tiene uno, dirá la palabra child. I have 1 child. Muy bien. Biological adopted stepchild. Repitan conmigo. Biological adopted stepchild. Biological es que usted es el papá o la mamá biológica. Adopted es
su hijo adoptado según los documentos. Stepchild es hijastro o hijastra. Entonces, la pregunta, ¿is this your biological, adopted or stepchild? En si es su hijo biológico, si es adoptado, o su hijastro o hijastra. O el oficial puede preguntar así, ok, what's your relationship to your child? Y deben contar también la relationship, si es un hijo biológico, un hijo adoptado, o en el caso, el hijo de su cónyuge. Employer. Repitan conmigo, muchachos. Employer. Empleador. La pregunta, who is your employer? ¿Quién es su empleador? Muchachos, deben nombrar a la persona física para la que trabajan o la empresa para la que trabajan. Por favor, aprendan el nombre correcto de la empresa, tal como está escrito en sus impuestos y, en consecuencia, en el formulario N400. Aprendamos la siguiente palabra. Occupation. Conmigo, muchachos. Occupation. Es su ocupación, su profesión. Atención, la pregunta. What is your current occupation? ¿Cuál es su profesión actual? ¿En qué trabaja? Y responderemos, my occupation is, y continuamos con en qué trabajamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Travel, un viaje. Travel también puede ser a dónde viajaron, los países a los que viajaron. Así que, queridos amigos, repitan de nuevo conmigo. Travel, viaje, viajes. Escuchen la pregunta. ¿Cuántos viajes fuera de los Estados Unidos de América hizo en los últimos 5 años? Amigos, cuéntenlos, por favor, y podrán decir I have y luego decir cuántos viajes. Palabra importante. Duration. Duración. ¿Cuál fue la duración de algo? Esta palabra es muy importante. Deben conocerla. Entonces, what was the duration of your longest trip outside the United States? ¿Cuál fue la duración de su viaje más largo fuera de los Estados Unidos de América? Tendrán todos sus viajes. Miren, ¿cuál fue el más largo? Y aprendan, por favor, cuándo salieron del país, cuándo regresaron al país y cuántos días duró ese viaje. Arrest. Arresto. Muchachos, repitan conmigo la pregunta. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer? ¿Alguna vez fue usted arrestado, multado o detenido por un agente del orden público? Sí, muchachos, nunca fueron arrestados ni detenidos por agentes del orden público, responderán, no, never. Si fueron detenidos, deben pedir la información a su abogado de inmigración y contarlo todo por completo. Conviction. Antecedente penal. Condena. Conmigo. Es una palabra de la parte 9. Necesitan escucharla en una oración. Por ejemplo, were you ever convicted? O have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez fue condenado por un delito o infracción? Si esto ocurrió alguna vez, since your lifetime, desde su nacimiento, deben contárselo todo al oficial de inmigración. Si no hubo nada de esto, entonces decimos no, never. False testimony. Testimonio falso. ¿En qué pregunta pueden escucharlo? También de la parte 9 del formulario. Bueno,
Have you ever given any false or misleading information to any U.S. government officials? ¿Alguna vez dio información falsa o engañosa a algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos de América? Así que, queridos amigos, testimony aquí tiene el sentido de información incorrecta. ¿Dieron alguna información incorrecta? False, fraudulent, or misleading information? Deportation. Removal, deportation, deportación, expulsión del país. Have you ever been placed in removal or deportation proceedings? ¿Alguna vez lo colocaron en un proceso de deportación? Si, amigos, estuvieron ustedes en algún momento en un proceso de deportación, conozcan toda la información. Pídansela a su abogado de inmigración para poder contarla en detalle. Si no hubo nada de esto, entonces decimos no, never. Taxes. Repitan conmigo. Taxes. Impuestos. Los impuestos son una parte importante de la entrevista de ciudadanía. Les preguntarán por los impuestos. Una de las preguntas. Have you ever failed to file a required federal, state, or local tax return? ¿Dejó de presentar alguna vez alguna declaración de impuestos obligatoria, federal, estatal o local? Si no les ocurrió nada de eso y presentaron todo a tiempo, dicen, por supuesto, no, never. No, nunca. All taxes. Palabra de apoyo owe, deber, adeudar, taxes, impuestos. La pregunta con la que lo escucharemos. Do you currently owe any overdue federal, state or local taxes? ¿Debe actualmente impuestos vencidos federales, estatales o locales? Owe any overdue federal, state or local taxes? Y si no tiene ninguna deuda vencida de impuestos, dicen con tranquilidad, no, never. Si tienen un late fee o pagaron o no presentaron o todavía están en un payment plan de pagos, hay que prepararlo todo. Oath of allegiance, juramento de lealtad. Repitan conmigo. Oath of allegiance. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está dispuesto a presentar el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos de América? Y si están dispuestos a jurar lealtad a los Estados Unidos de América, dirán, yes, I am willing to. Sí, estoy dispuesto a jurar. Renounce. Repitan conmigo esta palabra. Renounce, renunciar. La pregunta puede sonar así con esta palabra. Are you willing to renounce allegiance to any foreign countries? ¿Está dispuesto a renunciar a la lealtad a cualquier otro país extranjero? Y si les hacen esta pregunta, respondan, por supuesto, como consideren conveniente. La siguiente frase, amigos. Bear arms. Tomar las armas. Esta construcción de apoyo la tendrán en el contexto de si están dispuestos a tomar las armas por los Estados Unidos de América. Escuchen por favor la pregunta. Are you willing to bear arms on behalf of the United States if required by the law? ¿Está dispuesto a tomar las armas en favor de los Estados Unidos de América si la ley lo requiere? Si toman las armas por los Estados Unidos de América, deben decir, yes, I am willing to. Sí, estoy dispuesto. El siguiente video que les recomiendo ver es este. Se llama
5 reglas del inglés para la entrevista de ciudadanía de los Estados Unidos de América. Aprenderán, amigos, cómo prepararse para la entrevista, incluso si tienen un nivel de inglés nulo o inicial. Con todo mi corazón, les deseo mucha suerte.